Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Y él le preguntó: ¿qué deseas? Y ella le contestó: manda que cuando reines, estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le contestó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí concederlo. Esos lugares son para quienes se los ha destinado mi Padre. Cuando los otros 10 lo oyeron, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que entre los paganos y los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabras del Señor. Celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Así lo llamamos para diferenciarlo de Santiago el Menor. Y esta fiesta, hermanos y hermanas, tiene sus propias lecturas, tiene sus 3 lecturas y tiene su salmo también. Así que está llena de mensaje espiritual y de reflexión para nosotros, y vamos a tomar un poco de cada lectura para ver el mensaje que nos quiere enviar la Iglesia, y sobre todo con este apóstol de Cristo, con este mártir de nuestro Señor Jesucristo, el primer mártir de los apóstoles, aquel que enfrentó por primera vez e imitó a nuestro Señor Jesucristo dando su vida por la causa en la que creía. Este evangelio, hermanos y hermanas, está en San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28, y es un evangelio que tiene que ver con una intercesión de parte de la madre de los hermanos Zebedeos, porque Santiago es el hermano de San Juan, y entonces ella tiene una petición de buscar una posición clave para sus hijos dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una mamá que está buscando pues lo mejor para sus hijos, pero aquí se aclaran las cosas, y Cristo lo que hace es poner en orden de qué se trata la llamada, de qué se trata la vocación, de qué se trata la vida espiritual y la proclamación del reino de los cielos. Por eso es que a nosotros nos compete, porque nosotros estamos dentro del discipulado, nosotros estamos dentro de la misión, nosotros estamos dentro del servicio, y todo lo que sea para podernos ayudar a poder pues distinguir, y que ese camino pues lo tenemos que aceptar como de ventaja para nosotros y de ir directo a lo que verdaderamente tenemos que buscar. Y aquí la oportunidad que viene, hermanos y hermanas, de parte de nuestro Señor Jesucristo, es de depurar verdaderamente quién es Él, la misión que tiene, lo que quiere establecer, y también lo mismo para aquellos que le siguen y creen en Él, porque aquí evidentemente hay una gran confusión. Y es que Jesucristo como Mesías, la gente históricamente lo que esperaba era que viniera un Mesías guerrero, un Mesías con posición política y con poder político, para entonces sacar del yugo de la esclavitud al pueblo, ¿no? Roma en aquel tiempo pues estaba como un gobernante, como un imperio impuesto que tenía casi esclavizado a estas personas, y entonces necesitaban un libertador, necesitaban a alguien que los rescatara en medio de aquello donde no podían ser libres y no podían ejercer su propia religión a la plenitud. Entonces muchos se enfocaban en esta imagen de un Mesías guerrero, de un Mesías político, de un Mesías de poder. Y evidentemente los discípulos, ya esta situación del Evangelio de hoy, van camino a Jerusalén con Cristo, y Cristo va a entregar su vida por el rescate de nosotros, y su reino no es de este mundo. Pero todavía los discípulos no están bien claros acerca de cuál es el reino, y obviamente los parientes de los discípulos y de los apóstoles pues mucho menos, que es el caso de la mamá
de los hermanos de hijos de Zebedeo. Y aquí se aclaran las cosas y se ponen en su posición. Para nosotros, hermanos y hermanas, en el caso de Santiago, que Santiago es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, muy importante, y es una piedra, es una columna bastante seria dentro del componente de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, siendo, como veremos hoy, el primer mártir de estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Clara referencia que hace el Evangelio de hoy. Van a beber la copa, y esta copa es de sangre, esta copa es de entregar la vida. Y de eso no me cabe duda, dice nuestro Señor Jesucristo. Quién sabe, ya que de los 12 apóstoles, por lo menos 11 de ellos, por lo menos tuvieron que enfrentarse a situaciones de muerte. 10 de ellos muriendo por la causa del Evangelio, aunque Judas pues murió por la falta de abrirse dentro de lo que había pasado. Y Juan no experimentó la muerte en martirio porque vivió hasta avanzada edad y tal vez murió de muerte natural, pero no fue mártir en la iglesia. Así que ese cáliz y esa sangre que evoca la muerte y la entrega de la vida y donar la vida por la causa del Evangelio, pues está ciertamente Cristo afirmando ahí una profecía que se va a cumplir. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí, ¿qué aprendemos nosotros de Santiago? Santiago con lo que se destaca de él en el Evangelio, una columna. Pedro, Santiago y Juan siempre fueron mencionados como discípulos muy cercanos de Cristo nuestro Señor. Cuando Cristo se transfiguró, dice la palabra, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó con él. Cuando Cristo tuvo que ir a orar al huerto, pues se llevó a quién, a Pedro, a Santiago y a Juan. Cuando Cristo tuvo que resucitar a la hija de Jairo, se llevó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan para que vieran el momento en que esto ocurría. O sea que aquí hay pues de parte de Santiago, hermanos y hermanas, una posición que se destaca como alguien a quien Cristo confiaba. Y ya desde luego aclarando todo ese sentido, la vocación, hermanos y hermanas, la llamada a lo que estamos nosotros llamados en la iglesia. Una vez conocemos a Cristo, aceptamos a Cristo, creemos en Cristo, seguimos a Cristo, es saber, tal vez esta frase es la que nos va a guiar dentro del Evangelio de hoy. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es prácticamente lo que dice Jesucristo. Y esta frase la hemos escuchado de San Agustín, la hemos escuchado de la Madre Teresa de Calcuta. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es lo que Jesucristo aclara ante toda esta situación. El solicitar tal vez, hermanos, una posición a la izquierda y a la derecha es confundir pues la vocación con una posición o un puesto a nivel de gobierno, ¿verdad? De imperio, del reino, del mundo, como ellos lo veían. Pero el prestigio, hermanos y hermanas, es peligroso dentro de todo esto, y esto es lo que Cristo puede aclarar. O sea, un apóstol, un discípulo, alguien que responde a la llamada de Dios, no puede ambicionar el poder o el prestigio del mundo. Entonces vamos a aclararlo. O sea, tú puedes tener una ambición válida dentro de las cosas de Dios, tú puedes tener prestigio, tú puedes tener poder dentro de las cosas de Dios, pero es dentro del campo espiritual, no es dentro del campo humano o del poder político terrenal, del poder de ese ambiente, como lo estaba pidiendo la madre de los Zebedeos, ¿no? Para ellos. ¿Por qué? Bueno, hermano, la ambición del poder en el mundo, de tener prestigio, ¿qué se hace con eso en el espíritu del mundo? Pues se busca la pomposidad, se busca la soberbia, y eso se mete por ahí lamentablemente. La ambición del mundo lleva al poder, a anhelar las riquezas del mundo, ¿no? El poder mismo dicen que corrompe una vez se llega al poder si no se sabe manejar, porque hay un control, hay un dominio y una imposición. Entonces por eso es que Cristo le niega, les dice, eso yo no se los puedo dar. Estar a la izquierda o a la derecha, eso no me compete a mí, esa disposición es del Padre. Y por eso se los niega. ¿A qué pueden aspirar ellos y qué pueden ambicionar ellos? Sí se puede como discípulo, sí se puede como una persona que responde como apóstol a la llamada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Se puede tener prestigio, hermanos y hermanas, pero es en el campo espiritual, es en el campo de las cosas de Dios, porque el prestigio en lo espiritual es que tenemos que hacer lo posible por tener una buena fama,
que tengan una buena opinión de nosotros, y porque eso es parte de la vocación y está dentro del servicio. Podemos nosotros, hermanos y hermanas, de alguna forma ambicionar, porque la ambición espiritual bien balanceada en lo espiritual promueve la acción de nuestro desarrollo y la vocación hacia el propio servicio. Podemos hablar de poder en el campo espiritual también. ¿Por qué? Porque el poder es una facultad, es una habilidad, es una capacidad, es una autorización. ¿Para qué? Para servir. Pero el servicio del que estamos hablando es del servicio más allá de lo que comprende el mundo, no de ese tipo de ambición. Por lo tanto, Cristo, hermanos y hermanas, aclara todo eso. De hecho, Cristo, para aclararlo, le dice a los discípulos: ustedes no saben lo que están pidiendo. Y eso nos pasa a nosotros mucho en la vida espiritual, o cuando tenemos posiciones dentro de la iglesia a todo nivel, hermanos y hermanas. A veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Y lo que hace Cristo aquí es lo que hemos dicho otras veces: les voy a decir lo que ustedes necesitan y no lo que quieren, porque están confundidos. Lo que quieren es una posición, un puesto, como un imperio, como un reino de este mundo, y eso yo no lo vengo a traer. Si ustedes quieren eso yo no se lo puedo dar. Ahora les voy a decir lo que ustedes necesitan. Y ahí es que Cristo viene y diferencia esto, ¿no? La paja del grano la va a diferenciar dentro de la vocación de apóstol, de discípulo, de cristiano, de persona entregada a la creencia en Cristo y el seguimiento en Cristo. No saben lo que están pidiendo. Por eso Cristo le hace una pregunta clave dentro de la vocación a la vida, de la llamada por parte de Dios en este servicio. ¿Estarían ustedes dispuestos a tomar la misma copa que yo tengo que beber? Y ellos dijeron: sí, podemos. Y Jesús dijo: bueno, pues claro que sí. Por lo tanto, se les niega lo primero, y Cristo está seguro de que tendrán que pasar, porque ¿qué es esa copa? Pues es sangre, hermanos y hermanas, es sacrificio, es prueba, es reto, es desafío. Son todas las cosas que pueden venir acompañadas cuando uno quiere poner la palabra de Dios clara y en primer lugar ante este mundo. Cuando uno quiere obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuando uno pone las prioridades de Dios por encima de todo lo que está ocurriendo entre nosotros. Cuando uno trata de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, con juicio de discreción, pues denunciando los males del mundo, anunciando las cosas buenas de Dios. Eso va a traer un reto. Esa es la copa que hay que beber. El bautismo es de fuego, como ha dicho Jesucristo en varios momentos. De eso es que se trata esto que yo les estoy hablando, dice Cristo, ¿no? Los pone en una posición para que aprendan, y por eso les niega lo que están pidiendo, la posición de poder, la posición de prestigio, y les hace una aclaración pues bastante seria acerca de los poderes del mundo, de los poderes terrenales, de los poderes del imperio. Se van a convertir en dictadores los que piensan así, en posiciones, dice Cristo, y van a abusar de su autoridad y van a someter a la gente porque se confunden, porque el poder corrompe. Entonces Cristo diferencia: mi reino no es de este mundo. Fíjense lo que tienen que buscar, y a veces estamos confundidos en la vida, hermanos y hermanas, buscando pues cosas en la vida espiritual que son del campo terrenal o del espíritu del mundo, y eso no cuadra a veces con las cosas de Dios, y seremos decepcionados cuando no estamos claros, cuando no depuramos, cuando no definimos, cuando no nos damos cuenta verdaderamente en todo lo que hacemos de que caramba, yo entonces tengo que buscar esto porque esto corresponde a la llamada que me hizo Cristo. Yo tengo que buscar esto porque esto es lo que Cristo entiende que yo necesito. Yo tengo que ir por este camino y no por este otro, porque este es el camino que conduce a la salvación. O sea, van a venir esos choques, hermanos. Si no sabemos diferenciarlo, estaríamos mezclando las cosas del mundo con las cosas espirituales, y ustedes saben que estos choques pues a veces son totalmente desgraciados. Puede haber entonces, hermanos y hermanas, en materia de que somos seres humanos, estamos en lo espiritual, ¿podrá haber grandeza en el servicio? ¿Podrá haber grandeza en la llamada que yo tengo? ¿Podrá haber una grandeza como monja, como sacerdote, como papa, como cardenal? ¿Podrá haber grandeza en un matrimonio, en su vocación? ¿Podrá haber grandeza como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como cristiano? ¿Podrá haber grandeza? Pues sí la hay, hermanos y hermanas, y Cristo lo clarifica hoy en este evangelio. La grandeza en las cosas espirituales y en el camino del Señor es el servicio.
Si tú quieres ser grande en las cosas de Dios, esto se trata de servir. El servicio es lo que nos da la grandeza. No es el ser servido, y eso es lo que aclara Jesucristo en este Evangelio. ¿Podemos ser los primeros en las cosas espirituales, en las cosas de Dios? Claro que sí. No hay ningún problema, hermanos y hermanas, en ser el primero. Adiós, ¿cómo es posible, Padre? Bueno, hermanos y hermanas, porque el que es primero en las cosas de Dios es servidor de los demás. Se convierte en esclavo de los demás. Cuando yo sirvo, soy grande. Cuando yo me encuentro en una posición de ayudar a los demás y ser servidor de los demás, yo soy el primero. Así que hay que ver todo esto. Puedo tener, hermanos y hermanas, y ambicionar poder y prestigio de acuerdo a la vida espiritual, pero no de acuerdo a las cosas del mundo, porque si no vamos a salir muy sorprendidos exactamente, porque esto no cuadra. Nuestro Señor Jesucristo aclara en el Evangelio de hoy: no vine a ser servido, sino a servir. Esa es la clave. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eso en todo tipo de vocación, y esto trae bendiciones, hermanos y hermanas. Esto abre puertas para nosotros. Esto derrama de parte de Dios unciones de sanidad, de soluciones, de muchas cosas, hermanos y hermanas, cuando nosotros entendemos claramente la vocación a la que hemos sido llamados y el servicio, la entrega que tenemos que hacer como hijos de Dios y como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, que es una de las lecturas que tenemos hoy, pues nos dice, hermanos y hermanas, que Santiago, Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y el capítulo 5 también, pues lamentablemente fue degollado por el rey Herodes. Ese fue el caso de Santiago. No se describe mucho acerca de su martirio, pero ahí lo vemos, ya lo tenemos, la profecía de nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesucristo le adelanta con esta copa que tienen que beber, es el martirio que tienen que abrazar y como Cristo, hermanos y hermanas, dar su vida. Y esto se vio en Santiago, y estos son los extremos. No todos tendremos que pasar por esto, pero hasta ahí podemos llegar nosotros dentro de nuestro servicio. O sea que es un servicio que si no lo tenemos en cuenta, hermanos y hermanas, podríamos estar huyendo, y eso es lo que no podemos hacer nosotros cuando vemos que las situaciones como cristianos en la vida a veces se vuelven un poquito difíciles para poder desarrollarlas dentro de la visión que tiene Cristo. Tenemos que estar en esa frecuencia nosotros con Jesucristo el Señor. Y sobre todo, hermanos y hermanas, la humildad de la que habla Cristo aquí en la vocación y en la llamada, esa humildad destaca sobre todo el servicio del discípulo. Siempre sirviendo, hermanos, miren lo que tiene sentido en la vida, y por qué estamos en esta vida. El propósito de la vida para el cristiano se convierte en el servir, en ser servidor, en el servicio. Esa es la humildad que destaca al discípulo y está contra la tentación, hermanos y hermanas, que a veces ocurre en medio de nosotros los que estamos envueltos en las cosas de Dios, porque venimos a veces contaminados con el espíritu del mundo, con el espíritu de competencia en la sociedad, en los servicios, en el trabajo, en lo que se da a la gente. Pues mire, este Evangelio nos pone al tanto a nosotros contra esa tentación de nosotros comportarnos en la vida cristiana como si fuéramos propietarios de los servicios que hacemos en el nombre de Dios o de los compromisos que asumimos en el nombre de Dios. No son nuestros estos servicios, hermanos y hermanas. Estos compromisos los hacemos delante de Dios, y Dios es el que tiene que estar ahí guiando nuestras vidas. Si ocurre un interés propio, hermanos y hermanas, ya no estaremos sirviendo. Ya no nos estaremos comprometiendo con lo que es, porque el interés propio a veces se contamina por el espíritu del mundo, y por eso es que a veces vemos ciertos fracasos, lamentablemente, en posiciones de servicio, en posiciones del mismo matrimonio, de papá, de mamá, de sacerdotes, de monjas, de feligreses, porque se frustran, porque se sienten que no han logrado. Pero ¿con qué ánimo tú vas? ¿Qué es lo que estás ambicionando? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué te quieres sentir como que pues, en una gran posición? Porque lo que estás haciendo en la iglesia pues, te tiene que dar pomposidad. Pues ¿quién dijo eso? Se te subió la soberbia en las cosas de Dios como un poder que de repente tú no tienes. Todo esto tiene que estar claro, hermano y hermana. La fuente
de nuestro servicio es Jesús. La fuente de nuestro servicio son las cosas de Dios. Y en eso nosotros tenemos que crecer. Por eso en el mundo hay tanta competencia en términos del trabajo, hermanos y hermanas. Y sobre todo no se soporta en el mundo que otros tengan responsabilidades que se parecen a las nuestras, o que sean tan importantes como las nuestras, o que nos reemplacen a nosotros en la posición que tenemos. Y hay mucha competencia en ese campo social y del mundo, en ese asunto. Y a veces estas cosas se meten dentro del servicio y caemos en competencia por estar puestos en posiciones de líderes, encargados de esto, de lo otro, de tener poder. Tranquilo. Hermanos y hermanas, aquí la pregunta es mucho más profunda, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a servir? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a entregarnos con una situación de beber el cáliz del reto? Y ante esa situación nadie debe, hermanos y hermanas, de volverse cobarde o de echarse hacia atrás. Santiago a nosotros nos pone de manifiesto que se fue hasta el extremo, hermanos y hermanas, imitó a Cristo hasta en dar la vida por la causa de lo que él creía. La segunda lectura que tenemos nosotros de meditación en el día de hoy es de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 al 15. Y ante todo lo que pueda venir, hermanos y hermanas, si a veces creemos que como que hay que renunciar a tantas cosas cuando estamos en las cosas de Dios y al servicio de Dios en la iglesia, nos sentimos a veces abatidos. Y Pablo lo que dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 al 15, es que no nos dejemos abatir por nada, hermanos y hermanas. Nosotros no podemos ocultar lo que nos parecería humillante de parte de la palabra de Dios. No se puede ocultar, y por eso Cristo tiene que hablar con franqueza. Cristo nunca ocultó nada de lo que es la vida del discípulo, y del que se entrega tiene sus riesgos y tiene sus situaciones que el mundo las va a interpretar como fracasos o como fatalidades, pero no así cuando se miran desde los ojos de la fe. Todo cambia, pero Cristo nunca ha ocultado, hermanos y hermanas, lo que va a ser fuerte de la palabra de Dios, y tampoco debemos darle vueltas y rodeos a las cosas de Dios. Hay que enfrentarlas cuando vengan, como verdaderos discípulos, como verdaderos seguidores de Cristo, y eso es lo que hace Santiago. Se enfrenta, y Pablo también lo dice claramente, hermanos y hermanas, que todos descubran, dice Pablo ahí, en nosotros la gloria de Dios. Cuando estamos en el servicio, que todos descubran en nosotros la gloria de Dios, como lo está haciendo el Papa Francisco, como lo hace un buen matrimonio, como lo hace un buen esposo, esposa, padre, madre, como lo hace un buen líder de la iglesia, como lo hace un buen sacerdote, una buena monja, un laico comprometido, un buen feligrés de la iglesia. Eso es, que se descubre y que se dé a conocer a través de nuestro servicio la grandeza de Dios y la gloria de Dios. Eso tiene que ser clave en nuestra misión. Y nos acompaña, hermanos y hermanas, siempre y en todo momento la muerte de Jesús. Si no hay muerte, no hay resurrección. En algún momento tendremos que dar la vida. Y tendremos que entregar la vida, ya sea por la causa de Cristo o ya sea porque nos tocó el momento de partir de esta tierra. Nunca te olvides de eso, que ante la muerte yo debo de estar claro que tengo que tocar y probar la resurrección de Cristo cuando llegue su momento dignamente para una resurrección de salvación. Por lo tanto, Pablo enfatiza aquí, hermanos y hermanas, importante, que aunque la vida, hermanos y hermanas, nos va a hacer enfrentar a diferentes pruebas en lo que sea que estemos de la iglesia y en el servicio, nunca te sientas desanimado. Y recuerda esto, el desánimo es una de las tentaciones del demonio, porque el desánimo quita la esperanza. Y si en algo quiere atacar el demonio a los que siguen de cerca a Cristo, es en el desánimo, porque en el desánimo uno pierde la esperanza. Nunca un discípulo de Cristo y un servidor de Cristo, claro, y en frecuencia con lo que pide Jesucristo, se desanima. Así que siempre mantengamos que ese ánimo, que es importante. Y entre los problemas, hermanos y hermanas, dice Pablo, nosotros no estamos desesperados.
Y eso lo hemos aclarado aquí. Pablo dice, va a haber problemas, pero no estamos desesperados. Claro, el desesperado es que está desesperanzado. El desesperado es que no encuentra solución. El desesperado, pues hermanos y hermanas, es el que se agarra de cualquier cosa en un momento difícil. No, aquí hemos dicho que los problemas, hermanos y hermanas, si los vemos desde una situación que tiene solución, nuestra perspectiva va a cambiar. Y un verdadero discípulo de Cristo, como Santiago apóstol, hermanos y hermanas, ante los problemas sabe y está consciente de que no me puedo desesperar porque en Cristo hay solución. Y hasta la muerte no tiene la última palabra, que sería en el caso de Santiago, porque vas a resucitar de entre los muertos cuando llegue ese momento. Así que nada de estar desesperado. Y si nos persiguen, hermanos y hermanas, dice Pablo, pues mire, tengan calma porque no nos han eliminado, nos están persiguiendo, pero no han dado con nosotros. Si nos están persiguiendo es porque no nos han encontrado todavía. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, perseguidos pero no eliminados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en eso el discípulo tiene que ser constante. Están persiguiéndome, pero no me han encontrado y no me han eliminado en el nombre de Dios. Así que eso es importante. Y derribados, dice Pablo, podemos caer por las pruebas como discípulos, como servidores de Cristo, pero no estamos fuera de combate. El discípulo nunca se ve a sí mismo como fuera de combate, hermanos y hermanas. Nunca estamos fuera de combate. Es como el boxeador, ¿no? Que está en plena pelea y cae en uno de los rounds. Pues mire, hermanos y hermanas, ha sido derribado a la lona, pero se levanta y se sacude y quiere seguir, ¿no? Vamos para encima. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, no está fuera de combate. Y el cristiano tiene que tomar esa actitud ante el servicio. No estamos fuera de combate por ninguna de las pruebas que puedan venir. Contamos con el auxilio de parte de Dios. Así que, hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Que Santiago apóstol hoy en su fiesta, que recordamos, celebramos, nos inspire esa vida de Él en la entrega que tuvo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, de que se puede seguir a Cristo. Y se puede seguir a Cristo también hasta las últimas consecuencias. Podemos nosotros, hermanos y hermanas, alcanzar la buena fama en las cosas espirituales, que los otros tengan una buena opinión de nosotros en la vida espiritual. Podemos nosotros ambicionar, desarrollarnos mejor, crecer más en la fe, que mi vocación crezca, que yo vea el servicio como que es lo importante, que yo pueda ver que tengo la facultad para ayudar al prójimo, la habilidad para aconsejar a los demás, la capacidad para escuchar a aquel que está en situación difícil, la autorización para llevar que el mensaje de Cristo al Señor y servir en mi vocación. Todo eso es válido cuando se hace desde el punto de vista que espiritual, de la fe, pero no del mundo y del espíritu del mundo. Así que Dios nos va a bendecir grandemente. Vamos a orar a nuestro Dios en este día. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.